Señora, yo estuve anoche en el lanzamiento de este documental, El triunfo de la democracia, de René Fortunato. René Fortunato es un cineasta dominicano, un historiador dominicano, que ha hecho un sinnúmero de documentales a lo largo de su vida, que yo he dicho en numerosas ocasiones que debieran de ser obligatorios en las escuelas. Mucha de la historia que yo conozco de República Dominicana la conozco porque en la universidad, porque no fue en el colegio, nos obligaron a ver estos en historia dominicana, creo que fue en el primero o el segundo semestre de UNIBE, nos obligaron a ver los documentales que en aquel momento tenían que ver con Trujillo. Fueron La trinchera del honor, El poder del jefe 1, 2, 3 y La herencia del tirano, que eran los que habían salido para la época. Yo aprendí de historia ahí lo que yo no aprendí en todos los años de mi escolaridad. Ahora él ha lanzado este último documental, El triunfo de la democracia, que me tocó más el corazón, por decirlo de alguna forma, porque trata del año 1974 al año 1978, donde el protagonista político de muchos de los eventos que sucedieron en República Dominicana en aquel momento era mi padre, el doctor José Francisco Peña Gómez. Él dice aquí, el René Fortunato está muy enfermo, está, a menos que él pueda recuperarse, podría ser tal vez su última obra. Y él dice que cuando él en el 2003 presentó el largometraje La violencia del poder, los 12 años de Balaguer, él solamente mostró el periodo del 66 al 74 y que él tenía una deuda histórica con muchas de las personas que querían que esos momentos convulsos, cuando por fin salimos ya de la semidictadura y empezamos nuestra vida en democracia. Me encantó cuando él dijo, y tengo que agradecérselo, que no podíamos seguir siendo mezquinos y negarle al doctor José Francisco Peña Gómez los laureles que le tocaban por su participación en la vuelta a la democracia en República Dominicana. Lo bueno de todo esto es que el triunfo de la democracia va a estar disponible en su página de YouTube. Y eso en la véanlo gratis en Videocine Palau en YouTube. Allí va a estar este documental muy interesante. La bibliografía que se utilizó y las fuentes que se utilizaron no fue solamente aquí en República Dominicana. Él fue a Estados Unidos, fue a la Biblioteca Carter, tuvo acceso a varias bibliotecas privadas y a documentos privados, incluso de parte de mi familia y de otros historiadores dominicanos. Es una fuente histórica fidedigna. Usted va a ver videos de la época, aparte de los discursos, y va a ver la personalidad, en este caso de Joaquín Balaguer, que era el presidente constitucional en aquel momento, de los militares que tenían una importancia demasiado grande durante los 12 años de Balaguer. En esa fortaleza era precisamente la que tenía Joaquín Balaguer, que dejando de lado lo que yo pueda creer de él como persona, como política uno admira ciertos rasgos, incluso en dictadores como lo era él en ese momento, o un cuasi dictador, para bajarle un chin, para los balagueritas de este equipo, era un zorro. Su genialidad para él lograr manipular con esa forma suave que cualquiera creía que no rompía un plato. Señores, engañó a Trujillo. Y sin embargo tenía un control férreo sobre la sociedad dominicana, sobre los militares, que no son precisamente, vamos a decir, personas manipulables. Pero aprendí incluso a sentirme aún más orgullosa de mi padre, porque siendo un hombre extremadamente joven, logró crear una trampa, una encerrona al presidente Balaguer que hizo imposible que él pudiese robarse las elecciones del año 1978. Cuando salieron los primeros votos, el 25% de los votos computados, las Fuerzas Armadas ocuparon la Junta Central Electoral. Y ustedes se imaginarán que no la ocuparon para rezar el Santo Rosario en familia. Y fueron las relaciones internacionales de mi padre, que no era presidente de la República, que no venía de una familia de abolengo, que no tenía un grupo empresarial detrás que lo sustentara. Unas relaciones creadas a sangre y fuego, con inteligencia, con ese bagaje político, esa calidad política,
fue lo que logró que República Dominicana pudiese tener por primera vez en décadas un presidente escogido por la vía democrática. Y todo eso fue gracias a mi padre y a quienes le acompañaban. Eso logró que el presidente Balaguer tuviese que entregar. La anécdota que decía Linares hace un rato es que cuando Balaguer, las Fuerzas Armadas ocupan la Junta Central Electoral, el presidente Carlos Andrés Pérez, que los dominicanos no tendremos nunca con qué agradecerle su participación para lograr que Balaguer entregara, y Balaguer llama a Balaguer y Balaguer se niega a tomarle el teléfono, supuestamente estaba durmiendo. Oigan, usted le está diciendo al presidente de otro país que en ese momento era muy poderoso, que estaba durmiendo. Y Carlos Andrés Pérez le mandó a decir entonces para atrás que no había problema, que siguiera durmiendo, que él se iba a comunicar con el presidente de los Estados Unidos, con el primer ministro de Portugal, con el primer ministro de Alemania y así sucesivamente, que eran los presidentes de los cuales Papi había creado relaciones, incluso había traído a República Dominicana, que dicho sea de paso, las Fuerzas Armadas lo tenían tan de este tamaño que cuando se hizo una caravana con aquellos primeros ministros y presidentes de todo el mundo, la policía se tiró y suspendió la caravana. Pero, siguiendo con la anécdota que tanto le gustó a Linares de la categoría política de Joaquín Balaguer, era que cuando... Y la de tu padre. Y la de mi padre, pero estoy haciendo primero la anécdota. Carlos Andrés Pérez le dice, yo voy a llamar al presidente de los Estados Unidos, al presidente tal. El secretario de Estado de Estados Unidos llama a Balaguer. Y Balaguer, señores, no le cogió el teléfono. Después, el embajador norteamericano en República Dominicana fue a casa de Balaguer y lo dejaron en la marquesina 2 horas sentado. Al otro día, Balaguer sale y dice que él no sabía que las Fuerzas Armadas habían ocupado la Junta Central Electoral, que él se estaba enterando ahora. Fíjense el descaro y el cinismo del presidente Joaquín Balaguer, y lo dijo así con su vocecita, como el de que hace aquello y no lo siente. Él era de la cuadra de que con paciencia y salivita un elefante, ya ustedes saben que a la hormiguita. El punto es que es muy interesante de ver cómo se hacía política en aquel entonces. Muchas de las cosas que nosotros estamos criticando el día de hoy se hacían en aquel momento. Se habla mucho de corrupción, se habla de reforma agraria, se hablan de muchísimos temas que yo creo que son interesantes para usted conocer y entender el por qué hoy República Dominicana es lo que es. Así que los invito a ver el triunfo de la democracia en la página de YouTube Videocine Palau de René Fortunato. Eso por una parte. La segunda parte, y era mi comentario para el día de hoy. Desde hace semanas yo estoy viendo en redes sociales que se ha estado viralizando videos de personas que están siendo estafadas por los teléfonos. ¿Cómo? A usted los llaman del número de teléfono del banco, o sea, el número de cualquiera de los bancos, Banco Popular, Banco de Reserva, Banco BHD. Los videos que yo he visto son de esos 3 bancos. Y lo llaman del número exacto del banco. Por ejemplo, si fuera de Reserva, 960-2121, usted tiene una llamada entrante de ahí. Y después lo llama a su esposo y le dice, mira, te llamaron del Banco BHD. Y después te llama cualquier otra persona que usted tenga de referencia, te están llamando de tal banco. Entonces, cuando te dicen varias personas de tu entorno, te están llamando de tal banco, tú tomas el teléfono porque ese es el número del banco. Cuando te llaman entonces y tú lo tomas, dice, te habla fulano de tal, del banco tal. Su cédula es el mismo protocolo que normalmente ejecuta el banco cuando te llama. Te hacen las preguntas de seguridad que tú tienes en el banco y te dan todos los datos de tus cuentas bancarias, de tus préstamos y de cualquier producto que tú tengas con ese banco. Y entonces te dicen que hay que trabajar un tema en la plataforma. Algunos incautos han caído. ¿Por qué? Porque ese es el teléfono oficial del banco. Yo no entiendo cómo es posible que ellos logren que cuando la llamada te entre, te salga el teléfono del banco. Y cómo es posible que esta persona tengan las bases de datos de varios bancos de la República Dominicana. Porque, repito, te dan los números de los productos. Están llamando a las diferentes referencias bancarias que tú tienes para que te localicen en caso de necesidad. Y te están llamando con las preguntas de seguridad que precisamente se tienen para lograr que tú confíes en el banco y entiendas que es con el banco que tú estás llamando. Pero a mí lo que me ha extrañado de todo esto es que yo no he visto ni un comunicado de superintendencia de banco, ni he visto que ni siquiera los medios se hayan hecho eco cuando aquí no estamos hablando del famoso correo que te envían
para que tú des información. No. Aquí están logrando falsificar la llamada del banco, hacerte creer que del banco te estamos hablando de que ellos tienen información sensible de todos y cada uno de los dominicanos, tus claves, tus cuentas, toda tu información, y que aquí nadie ha dicho nada. Y repito, si a ti te llaman del banco con las preguntas de seguridad y con todos los mecanismos que normalmente se utilizan y te piden tu clave, tú se la vas a dar. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando yo llamo al VHD y necesito hacer una reclamación de lo que sea o hacer cualquier operación, te dicen, espere unos minutos en línea y cuando le toque el número de código que le va a pedir, usted lo digita. Así es que el VHD, para poner un ejemplo, valida que soy yo. Y si me llaman, así mismo, como están haciendo, y me dicen, te va a salir la grabación, valide con el código que le corresponde, yo lo voy a poner. Porque ese es el protocolo normal del VHD. Entonces, ¿cómo yo me defiendo cuando quien me está llamando me llama del número oficial de la entidad bancaria? Cuando usa el mismo protocolo y me está dando las informaciones sensibles que se supone que solamente puede manejar el banco. Y yo no he visto a ninguno de los bancos haciendo ningún comunicado, ni explicándole a la población cómo rayos las personas han tenido acceso a información sensible de los usuarios de ese banco. Entonces, es como que aquí estamos manga por hombro hasta en eso. Porque, repito, no puede ser posible que a mí me llame José Ariel y me diga, llame a mi mamá, llame a mi esposo, llame a mi tía, que son las 3 referencias que yo tengo en la mayoría de los bancos, que José Ariel entonces me diga, en la cuenta de ahorro suya tal, o el préstamo que usted tiene número tal, o la tarjeta de crédito número tal, y después me haga para mantener la garantía del servicio, vamos a hacerle sus preguntas de seguridad. Y me haga mi pregunta de seguridad. ¿Cómo rayos José Ariel tiene acceso a eso? Pero peor aún, ¿cómo es posible que ni superintendencia de banco, ni delitos de alta tecnología de la policía, ni las mismas entidades bancarias, a pesar de que hay docenas, yo he visto, de videos viralizados, tanto en X como en TikTok? En Instagram no los he visto, pero lo he visto en X, lo he visto en Thread y lo he visto en TikTok. ¿Cómo es posible que yo los haya visto y los organismos de seguridad de República Dominicana no lo hayan visto? E Indotel, porque aquí también hay que incluir Indotel, porque, repito, el número que te sale cuando te llaman es el número oficial del banco. ¿Cómo rayos se logra eso? ¿Cómo tú falsificas un número y logras engañar al sistema telefónico para que aparezca que es de ahí que me están llamando? O sea, yo no sé cuántos delitos juntos hay ahí, pero son varios. Y usted no ha escuchado de ninguna de las autoridades pertinentes una respuesta, y peor aún, no te dicen a ti, las entidades bancarias, venga, que vamos a tener que cambiar toda su pregunta de seguridad, etcétera, porque hubo una filtración, porque evidentemente hubo una filtración. Pero en vez de admitirlo, y asumo que por miedo a que se pierda la confianza en el sistema bancario, ellos prefieren asumir la pérdida, porque al que le hacen una vaina así, ellos van a tener que pagarle su cuarto para atrás. O lo van a poner a coger lucha, como en una ocasión me pasó a mí con un banco, que duramos 2 años. Hasta que yo misma fui y solicité a la policía que me revisara mi firma. Ahí el banco me devolvió. Pero ellos están jugando a que la gente se va a hartar de dar viaje para recibir su dinero. Pero el punto aquí es que hay una nueva modalidad para estafar a los dominicanos y que las autoridades tienen que dar respuestas antes de que la sangre llegue al río.